Buenas noches a todo el curso tercero J. Bueno, vamos a continuar con el avance de materia. Ahora vamos a hablar del tema la culpabilidad, que es un tema de mucha importancia en el ámbito del derecho penal. La culpabilidad se constituye en un elemento genérico del delito, ¿no? Ya hemos hablado de la diferencia que existe entre elementos específicos, elementos circunstanciales, elementos genéricos del delito, ¿no? Entre los elementos genéricos del delito fundamentalmente está la culpabilidad, ¿no? Ya sabemos que en cuanto a los elementos genéricos del delito está la acción, la tipicidad, la antijudicidad, la culpabilidad. Hemos hablado ya de los anteriores elementos, ahora vamos a hablar de la culpabilidad como un elemento genérico, ¿no? Si no hay culpabilidad, no hay delito. Tiene que haber culpabilidad para que haya delito. Ya. Ahora bien, ¿qué es la culpabilidad? ¿Qué elemento del delito analiza la culpabilidad? ¿Ya? El elemento del delito que analiza la culpabilidad es la parte psicológica, fundamentalmente. El elemento subjetivo, ¿no? Y ya hemos señalado de que el delito, propiamente dicho, jóvenes, se divide en dos partes fundamentales en su análisis, ¿no? Primer elemento, el delito desde un punto de vista objetivo, ¿no? Segundo elemento, el delito desde un punto de vista subjetivo, ¿no? El delito desde un punto de vista objetiva, no necesariamente ahí tenemos que hacer mención a la acción, a la antijudicidad, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Acción y antijudicidad, ¿no? Y desde un punto de vista subjetivo tenemos que analizar a la culpabilidad, porque la culpabilidad hace referencia a la psique, al elemento subjetivo del delito. ¿Ya? Son dos partes, ¿no? Entonces lo que nosotros ahora, cuando hablemos de la culpabilidad, vamos a hablar del elemento psíquico, subjetivo, ¿ya? De la personalidad del autor, ¿no? De la personalidad del autor, ¿no? Y para explicar el elemento psíquico, subjetivo, ¿ya? Del delito, o llamado también teoría subjetiva del delito, ¿ya? Vamos a primero señalar que el hecho penal, ¿ya? El delito propiamente dicho, ¿no? Tiene que haber necesariamente una relación, ¿no? Psíquico-moral con el resultado, ¿ya? El hecho penal tiene que estar intrínseca o íntimamente relacionado con la psique de la persona, ¿no? Porque cuando se le imputa un hecho a una persona, ¿no? Se le imputa como causa física, ¿ya? Pero no solamente como causa física, sino también como causa moral, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, para que me comprendan un poco, ¿no? Esta parte introductoria de la culpabilidad, vamos a diferenciar entre causalidad natural, causalidad física y causalidad moral o psicológica, ¿ya? Esas tres formas de causalidad, ¿no? La causalidad natural, bueno, la causalidad natural es aquella causalidad en la cual, ¿no? Este principio de la causalidad se da en la naturaleza, ¿ya? Así, por ejemplo, si yo voy a introducir la mano, ¿no? al fuego,
me voy a quemar, ¿no? Me voy a quemar. Eso es una causalidad natural, ¿no? Porque la causa va a ser que yo introduzca la mano, ¿no?, al fuego, ¿no? Y el efecto va a ser, ¿no?, que me haya quemado. Eso es una causalidad natural, ¿no? Y así sucesivamente puede haber una serie, un repertorio, ¿no?, un vasto número de ejemplos, ¿no?, naturales referentes a la causalidad, ¿no? Así, por ejemplo, si yo me meto al agua sin saber nadar, ¿no?, me voy a ahogar. El que yo me meta al agua sin saber nadar es la causa. El efecto es que me haya ahogado, ¿no? Entonces ahí se ve la causalidad natural, ¿no? En cambio, la causalidad física puede ser una causalidad no positiva o en su caso una causalidad negativa. Pero en el ámbito penal, la causalidad física se presenta en el delito, ¿no? Así, por ejemplo, si yo voy a levantar un revólver, voy a apretar el gatillo, voy a disparar, voy a acabar con la vida de mi semejante, ¿no?, de la víctima. Eso, ahí está una causalidad física, ¿no? ¿Por qué causalidad física? ¿Dónde está la causalidad? La causalidad está en que primero, ¿no?, el agente del delito haya levantado un arma, haya apretado el gatillo, ¿no?, haya disparado, ¿no? Esa es una causalidad física. Pero ¿cuál es el efecto? ¿No? La muerte de la víctima, ¿no? O en su caso, puede ser otro ejemplo de la causalidad física en que yo haya agredido, ¿no?, propinándole de puñetazos a una persona físicamente, causándole lesiones graves, ¿no? ¿Dónde está la causa? La causa está en que yo haya utilizado, ¿no?, mi integridad física, específicamente las manos, para lesionar a otra persona. Causa. Efecto. Las lesiones de la víctima, las lesiones graves de la víctima. Causalidad física, ¿no? Y así sucesivamente en el delito, ¿no? Puede haber una serie de causalidades físicas, ¿no? Ejemplo, en el delito de robo, el que está apropiado de un bien mueble ajeno, la causalidad física. La causalidad física está ahí en el movimiento corporal que yo haya realizado para apropiarme, ¿no?, de un bien mueble ajeno, ¿no? Entonces, ahí físicamente he hecho un movimiento corporal. ¿Cuál es el efecto? De que la víctima se encuentre privado de su derecho de propiedad. Efecto. Causalidad física. Pero la causalidad psicológica que está relacionada con la culpabilidad tiene otra connotación, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de la causalidad psicológica se refiere a la concepción, al origen del delito. ¿Dónde se origina el delito? ¿En qué momento se origina el delito? El delito se origina fundamentalmente en la mente de la persona, en la psique de la persona, en la intención. Ahí es donde primero se origina el delito, ¿no? Luego va a tener una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? El hecho penal, la realización, la materialización del hecho criminal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí estamos frente a la causalidad, ¿no?, psicológica. Y en el ejemplo que hemos dado, ¿no?, en que una persona haya levantado el revólver, haya apretado el gatillo, haya acabado con la vida de su semejante, ahí hay causalidad física, ¿no?, como ya les he explicado. Pero no solamente causalidad física, sino también causalidad psicológica. ¿Por qué? Porque el agente del delito ha tenido que concebir en la mente, ha tenido que tener una idea, una intención, ¿no?, de acabar con la vida de su semejante.
porque ahí se ha originado en la idea, en la intención psíquica de la gente del delito de acabar con la vida de su semejante. Ahí se ha originado la acción criminal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ahí está la causalidad psicológica, porque no solamente es la causalidad física, sino también la causalidad psicológica, ¿ya? En el sentido de que el agente del delito ha tenido que concebir el delito en la mente, en la psique del agente del delito, ¿no? Para luego recién incurrir en el hecho criminal, por lo que el hecho penal se le imputa, se le atribuye, ¿no?, a la gente, a la persona, a la gente del delito, no solamente como causa física, sino también como causa moral. Ahí está, ¿ves? Eso es culpabilidad, ¿no? Es decir, que la culpabilidad es un reproche, un juicio de reproche moral que se hace a la gente del delito. ¿Ya? No vamos a confundir con el juicio de valoración de la conducta, que es objeto de estudio de la antijuricidad, como hemos hablado cuando hemos hablado de la esencia de la antijuricidad, ¿no? Juicio de valor sobre la conducta de la gente del delito. Objetivamente hemos valorado, ¿no? Pero acá en la culpabilidad lo que tenemos que valorar es el reproche moral, ¿no?, de que el agente del delito, ¿no?, pudiendo obrar de otra manera, ¿no?, ha decidido incurrir en el hecho criminal, ¿no?, vulnerando los principios más básicos del bien del derecho, como es el bien jurídicamente protegido, incluso vulnerando la moralidad, ¿no?, la moral, ¿no?, filosófica. ¿Se dan cuenta? Entonces, es lo que se reprocha, la moralidad, juicio de reproche, ¿no?, que se hace en el agente del delito, ¿no? Es decir, al agente del delito se le atribuye un resultado, ¿no?, y se le dice al agente del delito que ese hecho penal le pertenece, ¿ya?, que ese hecho penal le corresponde, ¿ya?, como causa moral, ¿no?, como causa moral, y también le corresponde como causa física en la perpetración del hecho criminal, ¿no? Entonces, eso es la culpabilidad, ¿no? Y bueno, desde este punto de vista, vamos a decir que culpabilidad es el juicio de reproche, ya adentrándonos ya al concepto, porque de alguna manera tenemos que saber también el concepto, la definición de la culpabilidad, ¿no? Vamos a decir que culpabilidad es un juicio de reproche por la ejecución, ¿ya?, por la ejecución de un hecho contrario a lo mandado por la ley. Ahí está, ¿ven? Juicio de reproche, ¿ya?, porque el agente del delito ha ejecutado un hecho contrario a lo mandado por la ley, ¿ya? Aquí vamos a decir que el origen del proceso psíquico, ¿no?, se constituye en la relación de causalidad ética psicológica entre el agente del delito y su acto, ¿ya? Eso es muy importante. Por eso cuando hablamos de la culpabilidad decimos, bueno, esa conducta es reprochable, ¿no? Así, por ejemplo, así en el ejemplo que hemos dado, el agente del delito ha levantado un revólver, ha apretado un gatillo, ¿no?, ha disparado, ha acabado con la vida de sus semejantes. Ese acto moralmente, ¿no?, analizando el psique de la persona, ya, la intención de la persona, eso no es reprochable. Es reprochable. ¿Hay o no reprochabilidad moral? Hay reprochabilidad moral, ¿no? Es decir, se refiere al elemento psíquico, la culpabilidad, ¿no? Pero si vamos a ponernos a analizar solamente la conducta, dejando de lado el psique de la gente del delito, solamente la conducta, entonces ahí estamos hablando si esa conducta es antijurídica. Ahí está la esencia de la antijuricidad,
si esa conducta ha sido justa, injusta, si esa conducta ha sido contrario a lo que dispone el tipo penal, ¿no? Si se ha adecuado a las prohibiciones del tipo penal. Entonces, si vamos a analizar solamente objetivamente, sin tomar en cuenta la psique y la intención, ¿no?, del agente del delito, entonces estamos haciendo un juicio de valoración de la conducta, de la antijuricidad, ¿no? Pero si analizamos el psique del agente del delito, ya, la intención, ¿no? El origen del delito, ¿no? Entonces vamos a estar frente al juicio de reproche, ¿ya?, de la reprochabilidad psíquica, de la reprochabilidad moral, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que ese hecho penal, que el delito propiamente dicho, se le atribuye, se le imputa, ¿no?, psíquica y físicamente al agente del delito. ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, jóvenes, no tenemos que confundir juicio de reprochabilidad moral con juicio de valoración de la conducta. Son dos elementos completamente diferentes en el ámbito penal, ¿no? Ahora bien, desde ese punto de vista, el profesor Benjamin Miguel Hart, ¿no?, establece dos elementos, ¿no?, fundamentales de la culpabilidad, ¿ya? Primer elemento, tiene que haber, dice este autor, causalidad psicológica mediante la cual la conducta puede ser atribuida al sujeto. Ya, causalidad psicológica, lo que les hacía mención hace un momento, ¿no?, mediante la cual esa conducta es atribuible al sujeto, psicológicamente, psíquicamente. Eso quiere decir que en ese sujeto se ha originado el delito, que en ese sujeto se ha originado la idea, porque en el iter criminis, como vamos a ver más adelante, en el iter criminis siempre va a haber un momento interno, un momento intermedio y un momento externo, ¿no? Y en el momento interno, ¿no?, donde es ahí donde nace el delito, en la idea, en la intención del agente del delito. El agente del delito ha tenido que comprender, ¿no?, que lo que está haciendo es una conducta contrario a la moral, contrario al orden jurídico, ¿ya? Ha tenido que entender, ya, que lo que está ejecutando es un hecho contrario a lo mandado por la ley, juicio de reproche. Por eso se les reprocha, por la conducta contrario a los principios más básicos del derecho, como es la protección de los bienes jurídicamente protegidos, y también, ¿no?, es un juicio de reproche porque ha incurrido contra la moralidad, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la culpabilidad, juicio de reproche moral, ¿no? Entonces, esos son el primer elemento, ¿no? Los dos elementos. Primer elemento, reitero, causalidad psicológica, mediante la cual la conducta puede ser atribuida al sujeto. Segundo elemento, juicio de reproche, que es la consecuencia de la conducta, ¿no? Esos dos elementos son fundamentales para que haya culpabilidad, porque tiene que haber un reproche de la conducta, ¿ya? Toda conducta, delictiva, pues es reprochable, ¿no? Que una persona, por ejemplo, se haya apropiado de un bien mueble ajeno, adentrándose a un domicilio ajeno por la noche, ¿no? O si no aprovechando, ¿no? O si no aprovechando la ausencia de los propietarios, ¿no? ¿Acaso esa conducta no es reprochable? ¿Por qué es reprochable?
porque moralmente ahí se ha originado el hecho criminal, ¿sí? Porque moralmente ahí se ha originado el hecho criminal. Entonces esos son los elementos, ¿no?, de la culpabilidad, ¿no?, que es un elemento fundamental, ¿no?, fundamental en el ámbito de la... En la esquina, por favor. Gracias. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no?, jóvenes, la culpabilidad, entonces, en otras palabras, ¿no?, es la parte psicológica, es el elemento subjetivo, ¿no? Entonces estamos hablando de la teoría subjetiva del delito, ¿no?, la teoría subjetiva del delito, ¿no? Por eso anteriormente hemos dicho que la culpabilidad siempre va a estar relacionado con la teoría subjetiva del delito, ¿no? En cambio, la acción y la antijuricidad va a estar relacionado con la teoría objetiva del delito, ¿no?, en ambos elementos. El delito, por eso se presenta en estos dos ámbitos, en lo objetivo y en lo subjetivo, ¿no? Y para que se configure como delito, es necesario que se presenten en ambos ámbitos, en lo subjetivo como también en lo objetivo. Ahora bien, pasando a otro subtítulo, tenemos que diferenciar entre imputabilidad, responsabilidad y culpabilidad, ¿no? Porque no son estas categorías conceptuales, ¿no?, no son iguales, ¿no?, son diferentes, aunque en la práctica, ¿no?, se la puede utilizar como sinónimos, pero sin embargo es diferente, ¿no? Imputabilidad, responsabilidad y culpabilidad no es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de la imputabilidad, nos referimos a que el sujeto activo del delito, ¿no?, antes de ser culpable, ¿no?, ha de ser imputable, ¿no? Antes de ser culpable, esa persona, el sujeto activo del delito, tiene que ser responsable, ¿no?, tiene que ser imputable, ¿no? Entonces, eso es un elemento, es la condición sine qua non, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de la imputabilidad, primero adelantándonos un poco a este concepto de la imputabilidad, ¿no?, vamos a decir que imputabilidad es aquella capacidad psíquica de ser sujeto de reproche, ¿no?, que está compuesta de la capacidad de comprender la antijuricidad de la conducta y de adecuar la misma a esa comprensión. Es decir, una persona, un sujeto es imputable, ¿no?, cuando esa persona tiene la capacidad de comprender la antijuricidad de la conducta, ¿ya?, y de adecuar la misma a esa comprensión, ¿no? Es decir, tiene que comprender que lo que está haciendo es antijurídico, que lo que está haciendo es malo, que lo que está haciendo es vulneratorio al bien jurídicamente protegido, ¿no? Eso es la imputabilidad, ¿no? Ahora, si no hay imputabilidad, no hay culpabilidad. Es un requisito previo de la culpabilidad, ¿no? Tiene que haber imputable. Un sujeto tiene que ser imputable para ser culpable, ¿no? Tiene que comprender la antijuricidad de la conducta, ¿no? Es decir, tiene que tener la capacidad de concebir el hecho criminal, ¿no?, en la mente, ¿no?, en la psique del individuo, ¿no? Entonces, recién puede llegar a ser culpable, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la responsabilidad, ¿no?, cuando un sujeto es responsable, significa que éste tiene el deber jurídico de responder ante la sociedad por el delito que ha cometido, ¿ya? La responsabilidad es estrictamente jurídico, así como la culpabilidad, ¿no? Lo que no ocurre con la imputabilidad. La imputabilidad puede ser orgánico, ¿no?
La imputabilidad puede estar relacionada intrínsecamente con la parte orgánica del agente del delito, ¿no? Es decir, con la estructura física de comprender ya la antijuricidad, ¿no? En cambio, la responsabilidad ya es un concepto estrictamente jurídico, ¿sí? Y de tal forma que tiene que responder, ¿no?, ese sujeto ante la sociedad por el hecho criminal que ha incurrido, ¿no? Es el deber jurídico de responder por la conducta reprochable. Esa es la responsabilidad. Hablar de la culpabilidad, sin embargo, como ya hemos mencionado, ¿no?, la culpabilidad es aquella situación en la que se encuentra el individuo, ¿no?, imputable y responsable, que merece una pena porque el hecho penal le es atribuible tanto física como psicológicamente, ¿no?, como psíquicamente. Eso es culpabilidad. Y como se le puede imputar, como se le tiene que atribuir, ¿no?, el hecho penal tanto física como psicológicamente, entonces, no, recién se le dice a esa persona que es merecedor de una sanción, de una pena, es merecedor, ¿no?, de un castigo, ¿no?, una sanción penal. Entonces, es la culpabilidad. Entonces, son tres conceptos diferentes, ¿no? Imputabilidad, responsabilidad, culpabilidad, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la responsabilidad, ya tenemos que un poquito retroceder a la escuela clásica. ¿Cuál es la base para la escuela clásica para que el agente del delito sea responsable? ¿Qué toma en cuenta la escuela clásica, ¿no?, para que el agente del delito responda por el delito, por el hecho que ha perpetrado? El libre albedrío. El libre albedrío es el fundamento de la responsabilidad. ¿Por qué el libre albedrío? Porque todos y cada uno de nosotros estamos dotados, ¿ya?, de la capacidad, ¿ya?, de elegir entre varias opciones o entre dos opciones, ¿no?, de tal forma que podamos elegir, ¿no?, libremente, ¿no?, alguna de las opciones, ¿no? Libre albedrío, ¿no? El libre albedrío significa, ¿no?, que tenemos esa posibilidad, y todos tenemos esa posibilidad, ¿no? En el ejemplo que hemos dado, el agente del delito ha levantado un arma, ha apretado el gatillo, ¿no? Ha acabado con la vida del semejante. En ese accionar, ¿no?, el agente del delito ha tenido que elegir entre dos opciones: el de apretar el gatillo para disparar y matar, o el que simplemente no apretar, dejar el arma, ¿no?, y no incurrir en el hecho criminal. Son opciones, libre albedrío, ¿no? El agente del delito, en el delito de robo, ¿no?, ha tenido que elegir entre dos opciones: entre apropiarse el bien mueble ajeno o el de no hacerlo. Y así sucesivamente, en cada momento de nuestra vida, entre lo simple y entre aquello que está relacionado con el delito, siempre va a haber ese libre albedrío, ¿no? El libre albedrío simple, el que los que desean pasar clases de derecho penal y los que no, bueno, ahí está el libre albedrío, ¿no?, esa posibilidad de elegir entre dos opciones, ¿no? Pero nosotros nos estamos refiriendo al libre albedrío, ¿no?, como fundamento de la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, la escuela clásica establece dos elementos fundamentales. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales? Primero, ¿no?, el primer elemento:
Dice, ¿no? Los clásicos, entre ellos Francisco Casar, ¿no? César Bonezano, Marqués de Becari, ¿no? Los principales representantes de la escuela clásica, dice, ¿no? Tiene que haber la inteligencia y el discernimiento, ¿no? de sus actos. El agente del delito tiene que ser lúcido, tiene que estar en un estado inteligente y tiene que tener la capacidad de discernimiento de sus actos, ¿ya? Para que sea como requisito del libre albedrío, ¿no? Porque si la gente del delito no tiene inteligencia, no tiene esa capacidad de discernimiento de sus actos, ya, no puede haber libre albedrío, ¿no? Así, por ejemplo, un enajenado mental, no tiene ese discernimiento, ¿no? Tampoco tiene esa inteligencia. Por lo tanto, en un enajenado mental no puede haber libre albedrío, por lo tanto ya no es imputable, no se le puede imputar, es un individuo inimputable, ¿no? Entonces, un requisito fundamental es que posea inteligencia y discernimiento. Primer elemento. Segundo elemento, el libre albedrío nos dice, tiene que haber la posibilidad continua, ¿no? De elegir, ¿no? De decidirse entre varias opciones que se presentan, ¿no? En la realidad y continuamente, ¿sí? Entonces son dos elementos del libre albedrío, ¿no? Es para esta doctrina de la escuela clásica, para que una persona sea culpable, tiene que estar en el pleno goce de su libre albedrío, es decir, inteligencia, capacidad de discernimiento, que le va a dar la posibilidad de elegir entre varias opciones que se presentan de manera natural y continuamente, ¿no? En el ámbito del derecho penal, en el momento de la perpetración del derecho criminal, ¿no? Entonces, la escuela clásica fundamenta la responsabilidad penal, ¿no? A través del libre albedrío, ¿no? Y que además el libre albedrío es el fundamento de la imputabilidad, ¿no? La escuela clásica. Pero sin embargo, existe también otra escuela, ¿no? La escuela determinista, ¿no? El determinismo físico y el determinismo subjetivo, ¿no? Esta escuela del determinismo físico, ¿no? Determinismo físico o subjetivo, ¿no? Dice, de ninguna manera el hombre está dotado de libre albedrío, sino que su conducta, sino que su actuar está determinado, ¿no? Por el mundo natural, ¿sí? Por causas físicas, psicológicas, sociales, ¿no? Por causas fundamentalmente sociales, económicas, biológicas, psíquicas. Esos elementos son los que determinan la voluntad de la gente del delito. ¿Qué libre albedrío? No hay libre albedrío para esta escuela determinista, ¿no? Sino que la accionar de la gente del delito, está determinada por motivos económicos, sociales, psicológicos, ¿no? Y bueno, también Benjamin Al-Had hace referencia un poco, por ejemplo, en el aspecto económico, ¿no? El liberalismo. ¿Cómo repercute el liberalismo económicamente en una sociedad? ¿Cómo repercute el neoliberalismo, ¿no? Económicamente en la sociedad? El neoliberalismo, ¿no?
Algunos me van a decir, bueno, en el neoliberalismo, en nuestro país, por ejemplo, había crisis económica. De alguna manera, esa crisis económica no ha repercutido en la sociedad y, por lo tanto, al existir crisis económica, ha repercutido en la criminalidad, se ha incrementado, ¿no?, los delitos contra la propiedad, ¿no? Y por lo tanto, el aspecto económico ha determinado en la voluntad de la gente del delito, ¿no?, que esa realidad ha condicionado, ha determinado, ¿no?, la acción criminal de la gente del delito. No dice lo mismo la escuela clásica. La escuela clásica dice libre albedrío, la posibilidad, ¿no?, de elegir. En cambio, esta escuela dice no, son las condiciones, ¿no?, que determinan en la voluntad de la gente, ¿no? En el ámbito psicológico, por ejemplo, ¿no?, en el ámbito psicológico dice que en todo momento estamos siendo condicionados, ¿no? Actualmente, por ejemplo, las redes sociales nos están condicionando, ¿no? Las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, el TikTok, etcétera, ¿no?, nos están condicionando de alguna manera, ¿no? Es el avance de la tecnología prácticamente puede contribuir para lo bueno o también para lo malo, ¿no?, dependiendo del sujeto, dependiendo de la persona que goza, pues, de este derecho, ¿no?, del uso tecnológico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, jóvenes, aquí tenemos que tomar en cuenta que las redes sociales condicionan nuestro actuar también, nos proporcionan una serie de ideas, inconsciente o conscientemente, y en la mayoría de los casos, inconscientemente, ¿no? Bueno, si en la televisión, ¿no?, o en alguna de las redes sociales escuchamos música, ¿no? Últimamente está sonando esa música de Yarita Lisset, cortavenas, ¿no?, con un contenido de nostalgia, qué sé yo. Bueno, no será consciente, pero inconscientemente determina en la conducta de la gente del delito. De una persona puede determinar para lo bueno o para lo malo, siempre y cuando que una persona tenga control, ¿no?, control de su mente, control de su inteligencia, ¿no? Porque si no lo tiene, se va a dejar llevar subconscientemente ya de ese conjunto de acondicionamiento tecnológico que existe en la actualidad, por ejemplo, ¿no?, el uso de las redes sociales, ¿no? La televisión nos está condicionando, ¿no? El mundo circundante, lo que nos rodea, nos está condicionando, ¿no? Si alguno de ustedes dice, bueno, el doctor Johnny Quispe es un buen docente, ¿no? Bueno, eso condiciona también. Si es un mal docente, condiciona. Si una persona va a decir es un mal docente, bueno, todos van a repetir y ya va a condicionar en la mayoría. El mundo circundante nos condiciona, ya no estamos haciendo uso de nuestra voluntad. ¿Dónde está nuestro libre albedrío? Dice la doctrina determinista, ¿no? O si vamos a ir un poco al ámbito social, el divorcio, las separaciones, ¿cómo está condicionando la separación? ¿Qué es de los hijos? ¿Cómo sufren los hijos? ¿Cómo se dejan condicionar con la separación, con el divorcio de una pareja? La pareja se divorcia, la pareja pueden rehacer su vida, etcétera, pero los hijos, ese hecho social, ¿cómo condiciona? ¿No? Y esos hijos pueden dejarse conducir para lo malo, para incurrir en un hecho criminal, ¿no?
pueden consumir bebidas alcohólicas, ¿no? Puede droga, ¿no? Y así sucesivamente puede llevar a que incurran en hechos criminales. ¿Dónde está entonces el libre albedrío? De determinarse, ¿no? De tener una propia decisión frente a esas circunstancias. Consciente e inconscientemente nos dejamos. O sea, bueno, esta doctrina determinista señala de que son esas realidades económicas, sociales, psicológicas, las que determinan la conducta de la persona. Y en muchos de ellos puede repercutir ya en la comisión de un hecho criminal. Ya, se dan cuenta. Entonces, el determinismo también ya señala que no es el libre albedrío la que determina ya la conducta criminal de la gente del delito, sino es las condiciones que circundan a la gente del delito, ¿no? Por lo tanto, la base de la responsabilidad criminal, la base de la responsabilidad del delito, ya es uno es responsable por el solo hecho de vivir en sociedad. No es el libre albedrío, sino que por el solo hecho de vivir en sociedad uno es responsable penalmente, dice esta doctrina, ¿no? Bueno, entonces eso es, ¿no?, referente a las responsabilidades. Esas dos posiciones, determinista e indeterminista, bueno, hay que analizar con pinzas, ¿no? Pero a la final siempre hay que tener una propia posición, ¿no?, más allá del determinismo, porque el determinismo también un poco, ¿verdad?, señala la influencia, ¿no?, económica, psicológica y social, no sobre la persona, sobre el individuo, ¿no? Los clásicos dicen, no, es el libre albedrío. Conforme al libre albedrío, nosotros somos responsables de elegir ya a través de nuestra conciencia, porque nosotros y cada uno de nosotros tenemos una conciencia que nos dicta ya qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿sí?, qué es lo justo, qué es lo injusto, ¿no? Esa conciencia es la que tiene que prevalecer, dice también la escuela clásica. Entonces esa es la parte subjetiva, ¿no? Ahora bien, hablaremos del estado peligroso. ¿Qué será el estado peligroso, ¿no? ¿Por qué hablamos del estado peligroso también? Porque como estamos analizando el elemento subjetivo del delito, ¿no?, cuando hablamos de un estado peligroso, también existen personas con ciertas condiciones subjetivas, ¿no?, que pueden ser propensas o proclives a cometer delitos, ¿no? Personas peligrosas con condiciones subjetivas, ¿no?, que son muy peligrosas para la sociedad, ¿no? El estado peligroso se refiere a aquel conjunto de personas que subjetivamente, ¿verdad?, son temibles. Ya Rafael Garófalo nos hablaba de la teoría de la peligrosidad, de la teoría de la temeridad, ¿no?, o de la teoría de la temibilidad, ¿no?, Rafael Garófalo. Y para este autor, ¿no?, decía, como estas personas son subjetivamente muy peligrosas para la sociedad, ya pueden ser responsables, ya, penalmente, ¿no? Ya pueden ser responsables. Así, por ejemplo, hay personas muy peligrosas para la sociedad, ¿no? Los vagos, los mendigos, los rufianes, los anormales peligrosos, los alcohólicos, ¿no?, los drogadictos, los chulos, ¿no? Más que todo los que practican también la rufianería, ¿no?, los rufianes, ¿no? Bueno, las prostitutas también están en un estado peligroso, ¿no?
porque subjetivamente estas personas sí son propensas a perpetrar un alcohólico. Tal vez hemos visto personas alcohólicas, ¿no?, que siempre están, ¿no?, que son propensas a cometer delitos, ¿no? Beben, consumen bebidas alcohólicas diariamente y en un momento de esos requieren de dinero, ¿no? Y para ello tienen que asaltar, y muchas veces en ese accionar, en ese acto criminal, hasta acaban con la vida de las personas. Se ha visto que por un celular se ha llegado a matar, ¿no? Estado peligroso, ¿no? Porque mentalmente, subjetivamente, ¿no?, son peligrosos, y por lo tanto, para Rafael Garófalo, estas personas ya pueden ser culpables, porque sí habría causalidad psicológica, ¿no?, por su peligrosidad, por su temibilidad, dice, no, Rafael Garófalo, ¿no? Pero, por otro lado, Sebastián Soler, también tratadista del derecho penal, ¿no?, este autor dice, de ninguna manera, no por el hecho de que uno es peligroso ya es delincuente, ¿no? No por el hecho de que sea un vago, un mendigo, un rufián, un alcohólico, un drogadicto, qué sé yo, ¿no?, o tal vez un chulo, ¿no? En criminología, ¿no?, se ha analizado, ¿no?, los rufianos, los chulos, ¿no?, peligrosos, ¿no? No por ello significa que ya son delincuentes. Está bien, subjetivamente son peligrosos, pero si no han incurrido en el delito, no se les puede ya de antemano darle las bases de la culpabilidad, porque el principio de la legalidad es un elemento fundamental. Tiene que haber tipicidad en la conducta, ¿no? No hay delito sin ley previa. Es un principio fundamental en derecho penal. Por lo tanto, no por el hecho de que es un vago, un alcohólico, un mendigo, un rufián, vamos a decirle que ya es culpable, sino que tiene que haber, ¿verdad?, tienen que incurrir en una acción criminal, cumpliendo con el principio de la legalidad, que es parte de la teoría del delito. ¿Está bien? Entonces, bueno, por lo tanto, ya, el estado peligroso no atribuye, ya, la culpabilidad de la gente del delito. El estado peligroso no significa que esa persona ya es culpable, ¿no? Pero eso sí, a esas personas peligrosas, porque el peligro es constante, la inseguridad en la sociedad podría ser constante, una persona podría sufrir un daño, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, lo que se tiene que aplicar, ya, en nuestro sistema son las medidas de seguridad. Medidas de seguridad, ¿no?, que se tiene que aplicar, ¿no?, para el tratamiento, ya, para el tratamiento correctivo, ya, o curativo de la gente, es decir, del estado peligroso, de la persona peligrosa, ¿no? Pero de ninguna manera de antemano se le puede aplicar un método represivo, ¿no?, para estas personas peligrosas, ¿ya? Tiene que haber medios, ¿no?, casas de salud, ¿no?, manicomios en algunos casos, casas especiales, ¿no?, que tratan, ¿no?, a esas conductas peligrosas, ¿no?, con la finalidad preventivo, curativo, correctivo, pero nunca represivo, sancionatorio,
¿ya? O como castigo, ¿no? Entonces, esta doctrina nos hace ver que no hay que confundir, dice, ¿no?, entre delito y conducta antisocial, ¿no? Son dos conceptos diferentes. El antisocialismo y el delincuente son conceptos diferentes. Para que una persona sea considerada delincuente, tiene que tener pues la capacidad psíquica de perpetrar el hecho criminal, ¿no? Tiene que concurrir los elementos genéricos, circunstanciales, específicos del delito. Pero un antisocial simplemente es una persona que no es propenso a adecuarse a las diferentes realidades sociales, ¿no? Eso dice, ¿no? Por eso esos dos conceptos, antisocial y delincuente, no son conceptos sinónimos, ¿no? Sino que son dos conceptos completamente diferentes. Entonces, eso es un elemento fundamental a considerar. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta la imputabilidad como base de la culpabilidad, ¿ya? Una persona, para que sea culpable, es imprescindible que sea imputable, fundamental, ¿ya? Porque ya hemos señalado que la imputabilidad es aquella capacidad de ser sujeto de reproche que consiste en la capacidad de comprender la antijuricidad de la conducta, ¿ya? Y de adecuar la conducta a esa comprensión, es decir, comprender de lo que está haciendo es malo, es antijurídico, es reñido contra la moral, contra la ley, ¿ya? Que vulnera bienes jurídicamente protegidos, por lo tanto ese es imputable, ¿no? Y para ser culpable previamente tiene que ser imputable, ¿ya? Porque caso contrario, ¿no?, vamos a estar frente a una inimputabilidad, ¿ya? Y los enajenados mentales, ¿no?, los enajenados mentales, como por ejemplo, son inimputables, ¿no? Son inimputables porque no pueden comprender, no tienen esa capacidad de ser sujetos de reproche, tampoco tienen esa capacidad de comprender la antijuricidad de la conducta. En otras palabras, no tiene discernimiento entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto. No tiene esa inteligencia, ¿no?, de dilucidar que lo que está haciendo es malo. Obviamente que el inimputable, ¿no?, puede perpetrar delitos atroces, ¿no? Puede incurrir en violación, en homicidio, asesinato, lesiones graves, gravísimas. Puede incurrir, ¿no? Pero la pregunta es, ese inimputable, enajenado mental, no, ¿se le podrá atribuir culpabilidad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay causalidad, puede haber causalidad física, nadie discute eso. El enajenado mental, como inimputable que es, ¿no?, puede agredir físicamente, puede causar lesiones graves, gravísimas, ¿ya? Ha habido movimiento corporal, causa, ha habido efecto, lesiones gravísimas, causalidad física, ¿no? Pero lo que no ha habido es causalidad psicológica. ¿Por qué no ha habido causalidad psicológica? Porque el enajenado mental no tiene capacidad de discernimiento, ¿ya? No puede dilucidar, no tiene inteligencia, no puede concebir el delito, ¿no?, intelectualmente, ¿no?, para materializarlo y para decir que ese hecho penal se le atribuye psicológica y físicamente. Físicamente sí se lo atribuye, pero psicológicamente no hay causalidad psicológica. ¿Se dan cuenta? Entonces, desde ese punto de vista, jóvenes, cuando hablamos de la inimputabilidad, no.
¿verdad? Necesariamente en estas personas enajenadas mentales, no puede existir causalidad psicológica, ¿no? Porque de existir esa causalidad psicológica, entonces ya no sería inimputable, sino sería imputable y como tal ya estaría cumpliéndose, ¿no?, el elemento imputable como base de la culpabilidad. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos elementos, ¿no? En el próximo tema, ¿no?, vamos a hablar ya también de la imputabilidad y de la semi-imputabilidad. Bueno, jóvenes, no sé si tienen una pregunta. Estamos... Doctor, buenas noches. Sobre la hora. Doctor. Hola, ¿alguna pregunta, joven? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Francisco, doctor. Hola. Sí, dime adelante, Francisco. Dime, doctor, como dice, cuando una persona está borracho y comete delito, dice, ay, no me recuerdo, borracho estaba. Y ahora, en ese caso, ¿cómo se puede catalogar, doctor? Muchas gracias. Bueno, en ese caso, Francisco, estamos frente a las acciones liberae in causa. Porque hay personas que en estado de lucidez, en estado de discernimiento, puede concebir el delito, ¿no? Pero que sin embargo, para perpetrar el hecho criminal, se provoque premeditadamente la inimputabilidad, ¿no?, mediante la embriaguez crónica, ¿no? En esos casos sí hay delito. ¿Por qué? Porque puede haber casos en los cuales el agente del delito, cuando estaba lúcido, haya concebido el hecho criminal, ¿no?, intelectualmente, ¿no? Pero que sin embargo, para desligarse de toda responsabilidad penal, ¿no?, se provoque, ¿no?, alguna causa de inimputabilidad, ¿no?, y de esa manera eludir la acción de la justicia. Entonces, en esos casos estamos frente a las acciones liberae in causa, es decir, libres en las causas, libre en la causa, pero predeterminadas, ¿no?, o determinadas en su efecto, ¿no? Puede haber esos casos, ¿no? Entonces, cada caso es un hecho concreto que hay que analizarlo y hay que demostrar. Ya, muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Bueno, hasta la próxima. Sí, adelante. Bueno, hasta la próxima clase, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.